Las 7 leyes universales del hermetismo, según el Kybalión. Origen del Kybalión y las 2 primeras leyes. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas a las grandes preguntas de la existencia. ¿Quiénes somos realmente? ¿Por qué suceden ciertas cosas en nuestra vida? ¿Existe un orden oculto detrás del aparente caos del universo? Mientras algunas civilizaciones buscaron estas respuestas a través de la religión, otras recurrieron a la filosofía, a la observación de la naturaleza y al estudio de los misterios que parecían gobernar la realidad. Entre esas antiguas corrientes de sabiduría existe una enseñanza que ha atravesado siglos envuelta en un halo de misterio: el hermetismo. Según esta tradición, existen principios universales que operan constantemente, tanto en el mundo visible como en el invisible. Leyes eternas que influyen en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras relaciones y en cada acontecimiento que experimentamos. Estas enseñanzas fueron recopiladas en una obra conocida como El Kybalión, publicada a comienzos del siglo XX bajo el seudónimo de Los Tres Iniciados. Aunque la identidad real de sus autores sigue siendo motivo de debate, el mensaje que transmite ha inspirado a millones de personas interesadas en el crecimiento espiritual y el conocimiento interior. En sus páginas se presentan 7 principios fundamentales que, según la tradición hermética, constituyen la base sobre la cual se manifiesta toda la creación. Para algunos, estas leyes representan una guía para comprender la vida. Para otros, son herramientas para el desarrollo personal. Y para muchos buscadores espirituales, constituyen un mapa para despertar una comprensión más profunda de sí mismos y del universo. Esta noche, emprenderemos juntos un viaje hacia esas enseñanzas. Exploraremos cada ley con calma, reflexionaremos sobre su significado y descubriremos cómo pueden aplicarse en la vida cotidiana. Te invito a escuchar con la mente abierta. No es necesario aceptar cada idea como una verdad absoluta. Permite que estas enseñanzas despierten preguntas, inspiren nuevas perspectivas y te acompañen en tu propio camino interior. Y ahora, comencemos. El misterio de Hermes Trismegisto. Para comprender el origen del hermetismo, debemos remontarnos a una figura legendaria conocida como Hermes Trismegisto. Su nombre significa Hermes, el 3 veces grande. Se le considera una síntesis simbólica entre el dios egipcio Tot, asociado con la sabiduría y la escritura, y Hermes, el mensajero de los dioses en la tradición griega. Más allá de si existió o no como personaje histórico, Hermes Trismegisto representa el arquetipo del maestro espiritual, el guardián de conocimientos considerados sagrados. A él se le atribuyen enseñanzas relacionadas con la alquimia, la astrología, la filosofía y la transformación interior. Durante siglos, estas ideas influyeron en pensadores, científicos y místicos. Muchos estudiosos del Renacimiento encontraron inspiración en los textos herméticos, convencidos de que contenían claves fundamentales para comprender la naturaleza del universo. Siglos más tarde, aparecería el Kybalión, presentando de manera sencilla 7 principios que condensaban la esencia de esta antigua tradición. Y el primero de ellos es considerado la base de todos los demás. Primera ley: el principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Esta es, probablemente, una de las afirmaciones más profundas y desafiantes de todo el Kybalión. Según esta enseñanza, la realidad tiene una naturaleza esencialmente mental. Esto no significa que el mundo físico no exista. Más bien, propone que toda manifestación surge primero en un plano más sutil relacionado con la conciencia. Pensemos por un momento en cualquier creación humana: una casa, una pintura, una empresa, una ciudad. Todo comenzó como una idea en la mente de alguien. Antes de convertirse en realidad tangible, existió como pensamiento. El principio del mentalismo invita a considerar que algo similar ocurre a una escala mucho mayor, que el universo entero es expresión de una inteligencia infinita.
una mente universal. Desde esta perspectiva, nuestros pensamientos adquieren una importancia extraordinaria, porque aquello que sostenemos repetidamente en nuestra conciencia puede influir en nuestras decisiones, nuestras acciones y, en consecuencia, en nuestra experiencia de vida. Sin embargo, esta ley suele ser malinterpretada. No significa que podamos controlar absolutamente todo mediante el pensamiento positivo. La vida es compleja y está influenciada por múltiples factores, pero sí nos recuerda que nuestra actitud mental tiene un impacto significativo sobre la manera en que interpretamos y respondemos a las circunstancias. Dos personas pueden atravesar una situación similar y vivir experiencias completamente distintas. Una puede quedar paralizada por el miedo. La correspondencia nos muestra que existe una relación constante entre nuestro mundo interno y nuestra realidad externa. Ambas enseñanzas apuntan hacia una misma dirección: el autoconocimiento. Porque cuanto más conscientes somos de nuestros procesos internos, mayor capacidad desarrollamos para participar activamente en la construcción de nuestra vida. Sin embargo, el viaje apenas comienza. En la siguiente parte exploraremos principios igualmente fascinantes. Descubriremos por qué todo en el universo está en movimiento, cómo los opuestos pueden ser expresiones de una misma realidad, y de qué manera los ciclos y ritmos naturales influyen en nuestra existencia. Las antiguas enseñanzas herméticas continúan revelando sus secretos, y quizás, entre esas palabras transmitidas a través del tiempo, encuentres alguna verdad capaz de iluminar tu propio camino. Si este contenido ha resonado contigo, acompáñanos en la siguiente parte de este recorrido por las 7 leyes universales del hermetismo. Porque comprender el universo puede ser también una forma de comprendernos a nosotros mismos. Después de descubrir que el universo posee una naturaleza mental y que existe una profunda correspondencia entre nuestro mundo interior y el exterior, llegamos ahora a 3 principios que explican el movimiento constante de la vida. Nada permanece inmóvil. Nada permanece exactamente igual. Todo cambia, todo se transforma, todo evoluciona. Las siguientes leyes nos ayudarán a comprender por qué las emociones cambian, por qué las circunstancias nunca son permanentes y por qué incluso aquello que hoy parece imposible puede convertirse en una realidad diferente mañana. Abramos nuevamente nuestra mente, porque el viaje continúa. Tercera ley: el principio de la vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esta afirmación puede parecer sencilla, pero encierra una de las ideas más profundas del pensamiento hermético. Según el Kybalión, absolutamente todo lo que existe vibra, desde la roca aparentemente inmóvil hasta las estrellas más lejanas, desde una hoja que cae lentamente hasta los pensamientos que nacen en nuestra mente. Todo posee movimiento, todo posee una frecuencia. Aunque nuestros sentidos perciban ciertos objetos como completamente quietos, la ciencia moderna nos muestra que incluso la materia está formada por partículas en constante movimiento. El hermetismo llegó a esta conclusión siglos antes de que existieran los instrumentos capaces de observar el mundo microscópico. Naturalmente, el lenguaje del libro es filosófico y simbólico, no científico, pero su invitación sigue siendo la misma: observar la realidad como un inmenso océano de movimiento. Todo es energía en movimiento. Imagina un lago completamente tranquilo. Cuando una pequeña piedra cae sobre su superficie, comienzan a formarse ondas. Esas ondas se expanden, viajan, tocan lugares alejados del punto donde comenzó el movimiento. Algo parecido sucede con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras emociones. Cada decisión genera consecuencias que muchas veces no alcanzamos a percibir inmediatamente. Cada sonrisa, cada acto de bondad,
cada gesto de violencia, produce una vibración que se expande más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Por eso, el hermetismo invita a actuar con conciencia, porque ninguna acción es completamente aislada. La vibración de los pensamientos. El Kybalión sostiene que los pensamientos también poseen distintos niveles de vibración. Cuando una persona vive dominada por el miedo, la desesperanza o el resentimiento, su experiencia del mundo suele verse condicionada por esos estados emocionales. No porque exista una fuerza mágica que castigue o premie determinados pensamientos, sino porque nuestras emociones influyen en cómo interpretamos la realidad y en las decisiones que tomamos. Una persona dominada por el miedo puede dejar pasar oportunidades por temor al fracaso. Otra, guiada por la confianza, quizás se atreva a intentarlo. El resultado no depende únicamente del pensamiento, pero la actitud mental puede cambiar profundamente el camino recorrido. El efecto contagioso de las emociones. Todos hemos vivido esta experiencia. Entramos en una habitación donde las personas discuten y sin que nadie diga una palabra, sentimos la tensión. En cambio, también existen lugares donde reina la calma y la serenidad. Parece como si el ambiente tuviera una cualidad especial. Las emociones pueden influir en la forma en que interactuamos con quienes nos rodean. Una persona serena puede transmitir tranquilidad. Una persona ansiosa puede contagiar inquietud. El hermetismo utiliza el lenguaje de la vibración para expresar esa influencia mutua entre los seres humanos. ¿Cómo elevar nuestra vibración? Esta es una pregunta muy frecuente. Muchas personas buscan fórmulas rápidas. Sin embargo, el verdadero trabajo suele ser mucho más sencillo y al mismo tiempo más profundo. Elevar nuestra vibración comienza con pequeños actos cotidianos. Dormir adecuadamente, cuidar el cuerpo, practicar la gratitud, hablar con respeto, aprender constantemente, perdonar cuando sea posible, alejarnos del odio que consume nuestra energía. No se trata de fingir alegría permanente. Todas las emociones forman parte de la experiencia humana. La verdadera elevación consiste en aprender a atravesarlas sin quedar atrapados en ellas. Reflexión. Pregúntate por un momento: ¿cómo me siento la mayor parte del día? ¿Qué pensamientos alimento con más frecuencia? ¿Estoy dedicando mi energía a construir o únicamente a reaccionar? Las respuestas quizá revelen mucho más de lo que imaginas. Cuarta ley: el principio de la polaridad. Todo es dual. Todo tiene dos polos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Esta es una de las leyes más fascinantes de todo el Kybalión, porque desafía nuestra tendencia natural a dividir el mundo en categorías completamente separadas: bueno o malo, éxito o fracaso, luz u oscuridad, amor u odio. El hermetismo propone algo distinto. Afirma que muchos de esos aparentes opuestos pertenecen en realidad a una misma escala: el frío y el calor. Pensemos en la temperatura. ¿Dónde termina exactamente el frío y comienza el calor? No existe una línea absoluta. Existe una transición gradual. Lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad. La oscuridad no es una sustancia independiente. Es simplemente ausencia o disminución de luz. Esta observación sirve como metáfora para comprender numerosos aspectos de nuestra vida emocional. Del miedo al valor. El miedo y el valor parecen completamente opuestos. Sin embargo, una persona valiente no es aquella que nunca siente miedo. Es aquella que aprende a actuar a pesar del miedo. Ambos estados pueden coexistir. La diferencia radica en el grado. Lo mismo sucede con la confianza. No aparece de un día para otro. Crece lentamente. Cada pequeño logro desplaza un poco el miedo. Cada experiencia fortalece la seguridad interior. El odio y el amor.
Quizá uno de los ejemplos más conocidos sea el amor y el odio. Muchas relaciones humanas muestran cómo emociones intensas pueden transformarse con el paso del tiempo. Esto no significa que sean idénticas, significa que pertenecen a un mismo ámbito emocional. El hermetismo enseña que comprender esta continuidad nos permite transformar gradualmente ciertos estados internos, no mediante la represión, sino mediante la comprensión consciente. El arte de la transmutación mental. Aquí aparece uno de los conceptos favoritos de los antiguos hermetistas, la transmutación. Así como los alquimistas soñaban con transformar el plomo en oro, el trabajo interior busca transformar emociones limitantes en sabiduría. No se trata de negar la tristeza, ni de fingir felicidad. Se trata de utilizar cada experiencia como materia prima para el crecimiento. Una decepción puede convertirse en aprendizaje. Una pérdida puede abrir el camino hacia una nueva etapa. Un error puede convertirse en el mejor maestro. El péndulo interior. Observa tu propia vida. ¿Cuántas veces aquello que parecía una tragedia terminó conduciéndote hacia algo mejor? ¿Y cuántas veces un éxito terminó enseñándote humildad? La polaridad nos recuerda que la realidad rara vez es completamente blanca o completamente negra. La vida está llena de matices, y comprender esos matices nos vuelve más sabios. Quinta ley, el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Observa el océano. Las mareas suben, luego bajan, después vuelven a subir. Nunca permanecen inmóviles. La naturaleza entera funciona mediante ciclos. Las estaciones del año, el día y la noche, el nacimiento y la muerte, la respiración, los latidos del corazón. Todo sigue un ritmo. La vida también es cíclica. Muchas personas sufren porque esperan que la vida sea una línea recta de crecimiento continuo. Pero la realidad rara vez funciona así. Hay épocas de abundancia y épocas de aprendizaje, momentos de expansión y momentos de recogimiento. El problema aparece cuando creemos que los periodos difíciles durarán para siempre. Nada permanece inmóvil. Así como el invierno termina dando paso a la primavera, muchas dificultades también terminan transformándose. Los ciclos personales. Quizá hayas experimentado épocas en las que todo parecía avanzar con facilidad. Las oportunidades aparecían, las relaciones florecían, la creatividad fluía. Y luego llegaron momentos completamente distintos. Dudas, cansancio, cambios inesperados. El hermetismo enseña que ambos momentos forman parte del mismo movimiento. No podemos evitar completamente los ciclos, pero sí podemos aprender a vivirlos con mayor serenidad. Resistir o fluir. Imagina a un navegante. No puede controlar el viento, pero sí puede orientar las velas. De la misma manera, no siempre podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos elegir nuestra actitud frente a ellas. Aceptar que la vida posee ritmos naturales reduce enormemente el sufrimiento innecesario, porque dejamos de exigir permanencia donde la naturaleza nos muestra constante transformación. El Valencia de la paciencia. Vivimos en una época que exige resultados inmediatos. Queremos cambios rápidos, éxitos instantáneos, respuestas inmediatas. Pero la naturaleza jamás se apresura. Un árbol necesita años para desarrollar raíces profundas. Las montañas tardan millones de años en formarse. Incluso nuestro propio crecimiento emocional requiere tiempo. Comprender el ritmo significa respetar los procesos. Ejercicio de contemplación. Piensa en alguna etapa difícil de tu pasado. Ahora observa dónde te encuentras hoy. Seguramente muchas cosas cambiaron. Aquello que parecía permanente terminó transformándose. Esto también ocurrirá con los desafíos presentes, porque el ritmo nunca se detiene.
Reflexión final de esta segunda parte. Las 3 leyes que acabamos de explorar nos revelan una verdad profunda. Todo vibra, todo puede transformarse, todo sigue ciclos, nada permanece exactamente igual. Quizá la mayor enseñanza sea comprender que incluso en los momentos más oscuros existe movimiento, existe posibilidad de cambio, existe aprendizaje. En la siguiente parte conoceremos las 2 últimas leyes del hermetismo. El principio de causa y efecto, que nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones y sus consecuencias, y el principio de generación, que simboliza la creatividad y el equilibrio de las fuerzas presentes en toda manifestación. Será el cierre de este viaje por una de las tradiciones filosóficas y espirituales más influyentes de la historia. Y tal vez, al finalizar, descubras que estas 7 leyes no pretenden decirnos cómo pensar, sino invitarnos a observar la vida con una conciencia más profunda y una mirada más amplia. Las 7 leyes universales del hermetismo según el Kybalión. Parte 3. La 6ª y 7ª ley, el cierre del camino hermético. Introducción. A lo largo de este viaje hemos explorado 5 de las 7 leyes fundamentales del hermetismo. Hemos descubierto que el universo, según esta tradición filosófica, puede entenderse como una realidad donde la mente, la correspondencia, la vibración, la polaridad y el ritmo forman parte de un mismo entramado. Ahora llegamos a las 2 últimas leyes. Son, quizás, las que más invitan a asumir una actitud consciente frente a la vida. Nos recuerdan que nuestras decisiones tienen consecuencias y que toda creación nace del equilibrio entre diferentes fuerzas. Con ellas concluye el mapa filosófico presentado en el Kybalión. Pero, como ocurre con toda verdadera enseñanza, el final de un libro puede ser también el comienzo de un nuevo camino. Respira profundamente. Permite que tu mente se aquiete y continuemos. 6ª ley. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede conforme a la ley. La casualidad es simplemente un nombre para una ley que aún no comprendemos. Esta es una de las leyes más conocidas del pensamiento hermético. También es una de las más malinterpretadas. Al escuchar la expresión causa y efecto, muchas personas imaginan inmediatamente una especie de recompensa o castigo universal. Sin embargo, el principio hermético propone una idea más amplia. Nos invita a observar que todo acontecimiento surge dentro de una red de causas y consecuencias. Nada aparece completamente aislado. Cada acción influye en la siguiente. Cada decisión abre determinadas posibilidades y cierra otras. Cada palabra pronunciada tiene la capacidad de construir o destruir. La vida no es una sucesión de hechos completamente desconectados. Existe una continuidad, un encadenamiento, un tejido invisible formado por millones de decisiones, circunstancias y relaciones. El efecto mariposa. Imagina una pequeña semilla. Es diminuta, casi insignificante. Sin embargo, con el tiempo puede convertirse en un enorme árbol capaz de producir miles de frutos. Así funcionan muchas acciones humanas. Un pequeño gesto puede cambiar una vida. Una conversación puede modificar un destino. Una decisión tomada en pocos segundos puede abrir un camino completamente distinto. Muchas veces creemos que nuestras acciones son demasiado pequeñas para producir cambios importantes. Pero la historia demuestra lo contrario. Grandes transformaciones comenzaron con decisiones aparentemente simples. Las decisiones cotidianas. La mayoría de las personas espera que los grandes cambios lleguen mediante acontecimientos extraordinarios. Pero el hermetismo dirige nuestra atención hacia algo mucho más cercano: los hábitos. Porque un hábito no es más que una pequeña decisión repetida muchas veces. Leer unas pocas páginas cada día puede convertirse, años después, en un inmenso conocimiento. Ahorrar una pequeña cantidad regularmente puede transformar una economía personal.
dedicar unos minutos diarios a escuchar a un ser querido puede fortalecer profundamente una relación. Las causas pequeñas producen efectos grandes cuando actúan de manera constante. ¿Existe el destino? Esta pregunta ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años. Si todo tiene una causa, ¿somos realmente libres? El Kybalión responde de una manera interesante. Plantea que muchas personas viven reaccionando automáticamente a las circunstancias. Son arrastradas por emociones, hábitos o impulsos que apenas comprenden. Pero quien desarrolla conciencia puede comenzar a elegir de manera más deliberada. No controla todo lo que sucede, pero sí puede influir en la forma en que responde. En ese sentido, la libertad no consiste en controlar el universo, consiste en aprender a gobernarse a uno mismo. Dejar de ser efecto. Existe una frase muy conocida inspirada en esta enseñanza. El sabio procura ser causa antes que efecto. ¿Qué significa? Significa dejar de vivir únicamente reaccionando. No esperar siempre que otros cambien primero. No depender completamente de las circunstancias externas para decidir cómo actuar. Ser causa implica actuar conforme a nuestros valores. Elegir responder con serenidad cuando otros reaccionan con ira. Elegir aprender cuando aparece un fracaso. Elegir avanzar aunque existan obstáculos. No siempre será fácil, pero cada elección consciente fortalece nuestra libertad interior. Reflexión. Piensa por un momento. ¿Qué pequeñas decisiones estás tomando hoy? Porque esas decisiones, aparentemente insignificantes, están construyendo silenciosamente la persona que serás dentro de algunos años. Séptima ley. El principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Probablemente esta sea la ley más difícil de comprender desde una mirada moderna. Muchas personas creen que habla únicamente del sexo biológico, pero el significado hermético es mucho más amplio. Aquí los términos masculino y femenino funcionan como símbolos. Representan dos principios complementarios presentes en toda creación. Dos fuerzas complementarias. El principio masculino simboliza la iniciativa, la dirección, la decisión, la acción. El principio femenino simboliza la receptividad, la intuición, la creatividad, la capacidad de nutrir y desarrollar. Ambos son necesarios. Ninguno es superior al otro. No pertenecen exclusivamente a hombres o mujeres. Según el hermetismo, todas las personas poseen ambos aspectos en distintos grados. La creación de una idea. Observemos un ejemplo sencillo. Una persona desea escribir un libro. Primero aparece una inspiración, una intuición, una imagen. Luego llega la planificación, la disciplina, la acción diaria. Si cualquiera de estos dos aspectos falta, la obra difícilmente llegue a completarse. La creatividad necesita organización. La inspiración necesita trabajo. La visión necesita perseverancia. El equilibrio interior. Muchas personas viven desequilibradas. Algunas actúan constantemente sin detenerse jamás a reflexionar. Otras reflexionan indefinidamente, pero nunca actúan. El hermetismo propone integrar ambos movimientos: pensar y actuar, escuchar y expresar, recibir y crear. Cuando estas fuerzas cooperan, aparece un estado de mayor armonía. La generación en la naturaleza. Toda la naturaleza refleja este principio. La tierra recibe la semilla, la lluvia alimenta el suelo, el árbol produce frutos, las estaciones preparan nuevos ciclos. La vida entera parece construirse mediante procesos de cooperación. Nada surge completamente aislado. Todo necesita condiciones adecuadas para desarrollarse. Del mismo modo ocurre con nuestros proyectos. Las ideas necesitan tiempo. Las relaciones necesitan cuidado.
El conocimiento necesita estudio. Todo proceso creativo requiere paciencia. La creatividad como camino espiritual. Muchas veces creemos que crear significa únicamente pintar un cuadro o escribir un libro. Pero crear también significa construir una vida consciente. Crear una familia, crear una amistad, crear hábitos saludables, crear paz donde antes existía conflicto. Cada acto de amor, cada gesto de compasión, cada palabra que inspira a otra persona, también constituye una forma de creación. La síntesis de las 7 leyes. Ahora que hemos recorrido las 7 enseñanzas del Kybalión, observemos cómo se relacionan entre sí. El mentalismo nos recuerda la importancia de la mente. La correspondencia nos invita a descubrir la conexión entre nuestro interior y el universo. La vibración nos muestra que todo está en constante movimiento. La polaridad nos enseña que los opuestos pueden formar parte de una misma realidad. El ritmo nos ayuda a aceptar los ciclos inevitables de la existencia. La causa y el efecto nos llama a asumir responsabilidad por nuestras decisiones. Y la generación nos inspira a crear conscientemente mediante el equilibrio de nuestras capacidades. Separadas parecen conceptos diferentes, pero juntas forman un sistema filosófico destinado a despertar una comprensión más profunda de la vida. ¿Cómo aplicar estas leyes en la vida diaria? Quizá, después de escuchar todo esto, surja una pregunta natural. ¿Cómo puedo llevar estas enseñanzas a mi vida cotidiana? No es necesario memorizar cada principio, ni repetir frases constantemente. Basta con comenzar mediante pequeñas prácticas. Cuando aparezca un pensamiento negativo, obsérvalo. Cuando surja un conflicto, pregunta qué puedes aprender. Cuando la vida entre en un periodo difícil, recuerda que los ciclos cambian. Cuando debas tomar una decisión, piensa en las consecuencias futuras. Cuando tengas un sueño, combina inspiración con disciplina. Y sobre todo, mantén siempre viva la curiosidad, porque la verdadera sabiduría comienza cuando dejamos de creer que ya lo sabemos todo. Reflexión final. Quizá el mayor legado del Kybalión no consiste en ofrecer respuestas definitivas, sino en enseñarnos una manera diferente de observar el mundo. Las 7 leyes no obligan a creer, invitan a reflexionar, a observar, a experimentar. Cada persona recorrerá un camino distinto. Algunos encontrarán en estas ideas una filosofía de vida. Otros las considerarán metáforas útiles para el crecimiento personal. Y habrá quienes simplemente disfruten explorando una de las tradiciones más influyentes del pensamiento esotérico occidental. Sea cual sea tu conclusión, recuerda algo importante. El conocimiento solo adquiere verdadero valor cuando transforma nuestra manera de vivir. No basta con acumular información. La verdadera sabiduría aparece cuando una enseñanza se convierte en una acción cotidiana, cuando aprendemos a escuchar con mayor atención, a reaccionar con mayor serenidad, a tratar a los demás con mayor comprensión y a construir, día tras día, una vida más consciente. Tal vez ese sea el verdadero significado de la antigua frase atribuida a Hermes Trismegisto: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para los oídos capaces de comprender. Quizá esos oídos no sean solamente los que escuchan sonidos, sino aquellos que aprenden a escuchar el silencio, a reconocer los ritmos de la naturaleza y a descubrir que el mayor viaje espiritual no consiste en recorrer el mundo, sino en explorar las profundidades de nuestra propia conciencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las 7 leyes universales del hermetismo. Si este contenido despertó nuevas preguntas o te invitó a reflexionar, te invitamos a seguir explorando juntos las antiguas tradiciones espirituales, la metafísica y el simbolismo que han inspirado a generaciones de buscadores. Hasta nuestro próximo encuentro. Que la sabiduría, la serenidad
y la búsqueda sincera del conocimiento iluminen siempre tu camino.